Como me quedan pocos minutos de mi intervención y había solicitado en el día de ayer que el Ministerio de Economía y Finanzas estuviese presente para poder responder nuestras interrogantes, voy a elaborar las preguntas, señor presidente, y que el Ministerio de Economía y Finanzas nos pueda dar respuesta. Mi primera pregunta es, en el presupuesto general del Estado 2020, lo que solicitó el IFARU ante el Ministerio de Economía y Finanzas, quedaron por debajo 64 millones de dólares. 64 millones de dólares que la institución requiere para hacerle frente tanto a este programa de beca universal con los otros compromisos que tiene la institución. ¿Tiene el Ministerio de Economía y Finanzas los 64 millones para cumplirle al IFARU en este momento? ¿Sí o no? Porque si no tenemos esos 64 millones, la corrida que manifestó el licenciado Meneses ayer, que tener el subsidio a beca universal más tener una beca deportiva, una beca por discapacidad o una beca cultural, estamos hablando de 40 millones de dólares que él decía en su análisis que de los ahorros se podían recaudar esos 40 millones. Usted, que es el subdirector de Presupuesto General del Estado y está la viceministra, saben que financieramente no procede de esa manera. Entonces, ¿tiene el Ministerio de Economía y Finanzas los 64 millones que tienen que asignarle al Instituto de Formación, IFARU? ¿Los tiene? Y si tienen los 40 millones adicionales que es lo que supuestamente la corrida necesitarían para cumplir para las becas de excelencia, becas culturales, becas diputados. Digo, yo quisiera que el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijera si esa es la corrida, sí o no. ¿Cuánto representa? Y también el director del IFARU nos va a tener que decir cuántas becas aproximadamente tienen proyectadas dar, tanto culturales, de discapacidad, becas deportivas y becas. Ya usted me dijo ayer que las becas aproximadas son 40.000 más. El año pasado teníamos 25.000 y tendríamos 65.000. Son los números que usted dio ayer. Entonces, esas 40.000 becas financieramente, económicamente, ¿cuánto es la corrida? Más las becas culturales, más las becas deportivas y las becas por discapacidad que tienen proyectadas dar. Sería un doble recursos, no se le llama subsidio. Para mí es lo mismo, señor presidente, dar una beca universal más dar una beca de excelencia. Estamos premiando las dos cosas. Yo sí creo que debiéramos, si queremos premiar la excelencia, reconocerle un poquito más a los muchachos, pero el Ministerio de Economía y Finanzas nos tendría que decir si financieramente procede, sí o no. Si no tenemos 64 millones de dólares, ¿de dónde vamos a conseguir los otros 40 millones? También quiero manifestarle al Ministerio de Economía y Finanzas cuánto representa el 2% de recaudación del 7% del ITBMS. ¿Cuánto representa ese 2%? ¿Saben por qué? Porque yo quiero saber si ese 2% no está dando más de lo que se está pagando en beca universal. La ley dice y establece que ese 2% era para el pago de beca universal. Si estamos por debajo de los millones de becas universales, entonces sí tenemos plata, licenciado Meneses, para cubrir lo que usted está planteando en este proyecto de ley. Pero le toca al Ministerio de Economía y Finanzas dar esa respuesta, si en efecto tenemos o no tenemos ese dinero. Así que, señor presidente, le pido que le dé la palabra al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos dé la respuesta a nuestras interrogantes. Para responder. Buenas tardes a todos la mesa directiva y a todos los honorables diputados. Estamos aquí para atender explicaciones que nos han solicitado respecto al financiamiento de la Ley de Asistencia Social Universal. En este caso, que estaría reemplazando a la llamada beca universal. En relación con la primera pregunta que nos hace la diputada, en primer lugar, los 64 millones de los que se habla, en realidad no ha sido un recorte. El proceso presupuestario supone
aspiraciones que hacen las entidades. Y antes de llegar a aprobar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, siempre se hacen los ajustes a todas las instituciones y se dice que se les recortó. En realidad, lo que se asigna en el presupuesto es aquello que puede incorporarse de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de ingresos del año correspondiente y las aspiraciones de gastos que todas las entidades presentan. Entonces, esos 64 millones se dieron en el momento, así como a otras entidades, pero siempre se habla de que se les recorta. Presidente, permítame reformularle la pregunta a la viceministra porque... Tiene la palabra, diputada. Señora viceministra, yo entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo. Yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos y entiendo perfectamente. El IFARU requiere esos millones, sí los requiere. Él no tiene para cumplir, para que sepa, ayer le hice la pregunta aquí. Él no tiene para cumplir el último pago. De Economía y Finanzas ha participado en muchas reuniones conjuntas desde el inicio de esta idea que ahora está en discusión como un proyecto de ley. Y se han hecho las estimaciones, lo que tenemos los datos de lo que costaba la beca universal, incluso las aspiraciones iniciales del IFARU y de ministerios como el Ministerio de Educación, incluso de Salud, era integrar a los preescolares por aquello de extender los beneficios para apoyar de una manera más amplia a la infancia. Y no se incluyó esa parte justamente por razones presupuestarias. La otra cosa que hay que explicar es que el tema de, usted habla de 40 millones adicionales por la modificación de que se incluye a aquellos estudiantes que por mérito propio tienen ya becas ganadas, las becas deportivas, discapacidad. No son 40 millones. En primer lugar, los estudiantes que ya tienen becas por méritos, esos fondos no salen de este programa. Lo que sí sale es lo que se adiciona en términos de discapacidad, etcétera, que estimamos en unos 20 millones de dólares. La otra cosa que hay que señalar desde el punto de vista de la mecánica presupuestaria o la técnica presupuestaria, este programa se cancela y se paga en dos presupuestos. El presupuesto del año corriente, la última partida del año, se paga en los primeros meses del año siguiente. Y las estimaciones nos permiten afirmar que podemos sostener los fondos que se requieren en este programa. O sea, nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, garantizamos desde el punto de vista del compromiso presupuestario que los compromisos que se establecen en esta ley van a ser honrados. Sobre eso no sé si... Sobre el 2% que le hice la pregunta. Bueno, yo creo que allí le voy a pedir los datos que los dé el subdirector de presupuesto para que podamos hablar de los antecedentes de ese 2%, en qué momento, y hasta donde entendemos, ese 2% es hasta el 2%. Hasta el 2%. No necesariamente licenciada, el 2%. Licenciada, antes que le dé la palabra al subdirector de presupuesto, yo le hice la pregunta al licenciado Meneses ayer y le pregunté que si el IFARU requería para hacerle frente a sus compromisos, o sea, ya adquirió los compromisos, ya el IFARU adquirió esos compromisos, si le hacía falta voy a hablarle de los 64 millones, y el licenciado Meneses manifestó ante este recinto que en efecto él
requiere esos fondos para hacerle frente a compromisos que tiene la institución. Entonces, es importante que ustedes coordinen con el IFARU, porque si no hay 64 millones, van a haber 20 más. Entonces, esa es la situación que tenemos. Créame que él justificó ante la Comisión de Presupuesto plenamente lo que yo le estoy diciendo. Bueno, entonces, aquí tenemos subsidios para becas universitarias que ya existen compromisos. Y yo entiendo lo que usted me dice. Bueno, la última partida no entra en este presupuesto 2020, sino que yo voy a jugar con los tiempos y voy a meter compromiso que va continuo, pero que eso, la última partida va a estar en el presupuesto 2021. Perfecto. A mí me gustaría escuchar que en efecto ustedes coordinarían con el IFARU, pero claro, para honrar los compromisos de este año que hacen falta, licenciada. Usted debiera buscar la intervención del licenciado ayer cuando le hice la interrogante y donde él manifestó que en efecto sí le hace falta 64 millones de dólares para hacer frente a los compromisos. Yo creo que él pueda. Entonces, yo creo que es importante que lo manifieste una vez el subdirector de presupuesto nos dé la respuesta al tema del 2%, que el director del IFARU nos pueda responder al respecto. Sí. Gracias, licenciada. ¿Cómo no? A ustedes, buenas tardes.